Pero combinando eso con que soy básicamente madre de 2 adolescentes, no se ve muy bien. Eso no se puede apagar, ¿no? Ahí se ve, bueno. Básicamente estos son mis 2 hijos, Bautista y Olivia. Esta es la carita que me pusieron cuando les dije, ¿les puedo sacar una fotito si no les importa, chicos? De mi corazón. Entonces me ponen esta cara divina. Estos hace 2 años, ya son más grandes. Le dije, no, please, por favor, les pido, hagan un esfuerzo porque ahí va la foto que quiero. Y esta. Esto es lo que logré de mis 2 hijos. Bauti y Oli hoy tienen 21 y 18. Así que bueno, un poquito con esto que por ahí muchos de ustedes se sentirán un poco identificados, porque cuando uno quiere realmente las fotos familiares ellos no tienen ganas, cuando uno quiere... Bueno, esas fluctuaciones que hoy vamos a ver qué es lo que pasa en el cerebro de estos adolescentes, combinado con esto que ya les conté, que hace muchos años me dedico a esto, a investigar, bla, 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 decidí cómo podía de alguna forma combinar los conocimientos de la ciencia hoy en día, la ciencia dura, que es lo que dice el mundo entero acerca, o sea, los investigadores acerca del cerebro, con aquellos cuestionamientos que nos hacemos los padres acerca de por qué los chicos son como son, por qué reaccionan como reaccionan, están enfermos, o sea, qué les pasa, están transitando un periodo que algún día terminará. Estos cuestionamientos me los hice fuertemente y decía, y yo tengo como la obligación de tratar de entender mejor, no para ser mejor madre, acá no tiene nada que ver, no hay consejos para eso en esta charla, sino bueno, qué es lo que dice la ciencia, cómo podemos acercarnos a este, para mí, increíble órgano que es el cerebro para entender las conductas de nuestros adolescentes y de esa forma acompañarlos mejor. Y ahí empezó un poco este tránsito, estas preguntas. A partir de ahí comencé con este desafío de escribir este libro que estoy presentando durante este año, que se llama Cerebro Adolescente, y que justamente va recorriendo todas aquellas preguntas que para mí eran muy relevantes y que después se transformó en esta charla que yo estoy compartiendo con ustedes hoy. Sabemos que la adolescencia, ya sabemos que es un periodo de transición entre la niñez y la adultez. Sabemos que es un periodo de riesgos, y hoy vamos a ver cuáles son los riesgos a los cuales los chicos se presentan. Y por otro lado también quiero que hoy, y quizás va a ser el punto más importante de mi charla, o el objetivo más importante de mi charla, es que se vayan con esta sensación de que también es una gran oportunidad. Y que si cambiamos un poco lo que pensamos acerca de la adolescencia, por ahí logremos, si Dios quiere, transitar este periodo de una manera más feliz, más armoniosa. Por otro lado, cuando uno cría adolescentes o convive con adolescentes, uno todo el tiempo vuelve atrás y dice, yo no era así, o yo, ¿cómo era yo en la adolescencia? Y lo cierto es que aunque hay características que son universales, en todo el mundo pasa lo mismo, en todas las generaciones hay ciertas cuestiones que suceden, lo cierto es que los adolescentes de hoy en día son como una especie diferente. Realmente hay cambios en el medio ambiente, en el contexto, que hacen que los cerebros de nuestros adolescentes sean diferentes a los nuestros, porque el contexto ha cambiado. Y parte también de esta charla va a salir incorporando estos cambios contextuales, porque no son comparables a nuestra adolescencia. Es decir, nos cuesta mucho, por ahí alguno por ahí lo puede hacer, voy a hablar de generalidades, pero en general nos cuesta mucho ponernos en los zapatos de nuestros adolescentes, porque el contexto realmente es bien diferente. Una de las diferencias más grandes que hay en los adolescentes actuales es que la adolescencia dura alrededor de 13 años. Esto es tremendo, porque, bueno, agárrense. Hoy se cree que arranca a los 12 años de edad, es decir, si el promedio es, mi charla es larga, así que, y por ahí están cansados muchos de ustedes, así que me aprovecho más para, después está abierto a preguntas, así que, pero arranca a los 12 años, cuando algo es un promedio de 12 quiere decir que hay chicos de 9 que arrancan con su adolescencia, hay chicos que por supuesto hasta los 15 no lo hacen, pero básicamente el inicio de la adolescencia ustedes saben que es un cambio biológico, es decir, algo sucede en las mujeres la menarca, en los hombres los cambios puberales, y esto por algún motivo se ha adelantado enormemente. Es decir, es 3 veces más larga que en el siglo XIX, es el doble que en 1950, es decir, el tránsito es terriblemente largo, y ahí es donde yo siempre digo, si son 13 años de sufrimiento, es un poco largo, entonces vamos a tener que encontrarle la vuelta. ¿Por qué es hasta los 25 años? Ahí está Bauti. ¿Por qué dura hasta los 25 años? Terrible, esto es terrible para muchos de nosotros. Es decir, ¿cómo pueden ser adolescentes hasta
los 25 años, van a vivir conmigo hasta los 25 años. O sea, si todos nos preguntamos, bueno, ¿cuánto más te voy a bancar? ¿Cuánto más te tengo que pagar tus cosas, tus salidas? Y lo cierto es que es una mirada un poco simplista estos comentarios que hago irónicamente y que en definitiva vamos a ver que no están así, porque uno sale de la adolescencia cuando adquiere roles adultos. La salida de la adolescencia no es biológica, es social, es contextual. Y el contexto ha cambiado enormemente, por lo cual los chicos hoy terminan siendo adolescentes, vamos a ver por algunas razones que yo hoy se las voy a explicar, terminan la adolescencia mucho más adelante. Esto tiene que ver con el mundo actual, esto tiene que ver con el contexto, no tiene que ver con su cerebro, no tiene que ver con su cuerpo, no tiene que ver con su vagancia, no tiene que ver con su comodidad. Empecemos por los primeros cambios. Acá no se ve muy bien, pero bueno, hay tres razones que no son causas, son contribuyentes, se llaman factores contribuyentes de por qué los chicos cada vez arrancan la adolescencia más tempranamente. El primero de ellos es un problema terrible que tenemos en el mundo entero, que es la obesidad. Salió hace muy poquito el porcentaje en Argentina, el 42% de los chicos menores de 14 años tiene sobrepeso u obesidad. Y el problema de la alimentación y la obesidad impacta no solamente, por supuesto, en los adultos, en los mayores, en Estados Unidos, en Argentina y en cualquier lado, pero además impacta en el inicio de la adolescencia. La obesidad o los problemas de alimentación impactan directamente sobre cambios hormonales y esto impacta directamente sobre el adelantamiento de la adolescencia o del inicio de la adolescencia. El segundo punto, que es un tema más ecológico, es la utilización de los químicos. Hay muchísimos estudios de investigación que demuestran que la utilización de ciertos maquillajes o ciertos químicos en pequeñas cantidades, por supuesto, que están en los muebles, en los plásticos, esos también impactan sobre nuestras hormonas, nuestro sistema hormonal, y hace que los chicos tengan una adolescencia más temprana. Y por último, algo que nos compete muchísimo a todos nosotros, que es el uso de los celulares y la luz azul que emanan de los celulares. Esta luz que están los chicos, generalmente es la 1 de la mañana y están con sus celulares en la cama, con todo apagado y la luz en la cara. Esta luz azul ya se sabe que tiene un impacto negativo sobre las hormonas que controlan el sueño, y estas la tienen sobre las hormonas que tienen que ver con la adolescencia, con el inicio de la adolescencia. Estos tres factores son malas noticias, es decir, no es muy bueno que los adolescentes inicien su adolescencia o que los chicos inicien su adolescencia tan tempranamente, porque vamos a ver que el cerebro está poco desarrollado, por lo cual hay como un inicio físico más rápido que una psiquis lista para adquirirlo, por lo cual los investigadores y muchos de los estudiosos del cerebro adolescente están insistiendo en que esto deberíamos tratar de controlarlo. La obesidad se puede controlar el uso de los celulares, podemos tener una razón más para decirles apagar el celular. Esto es un problema grave, después lo voy a hablar varias veces en la charla. Por otro lado, tenemos cuáles son los factores que contribuyen a por qué los chicos salen tan tardíamente de la adolescencia. Y acá lo que yo les decía, que son factores sociales, factores laborales. Los chicos no consiguen trabajo, o sea, no hay un solo chico, yo pregunto ahora todo el tiempo, pero no hay un solo chico que no quiera irse a vivir solo, que no quiera adquirir un rol adulto, que no quiera casarse y tener hijos, o mantener un rol adulto de vivir solo, vivir en pareja, o sea, con las ideas que tenga. Sin embargo, no se nos permite la sociedad actual, no Argentina, no se lo permite el contexto actual general, porque se necesita estudiar más, especializarse más, estudiar más para conseguir mismo trabajo. Por lo cual, está bueno, a mí me gustó mucho también encontrar este formato de entender que no son unos vagos, que en realidad no tienen ganas de quedarse en su casa bancándose lo que nosotros les decimos, que por ahí les viene bien que uno los ayude, por supuesto económicamente, pero que la demanda laboral y la especialización hoy hace que se les complique un poco más para los 21 años tener un trabajo y poder estar viviendo solos. Un mito que sí quiero derribar es que la adolescencia es equivalente a conflicto. Que hay conflictos, los hay, que yo los pasé definitivamente. No es en vano por el cual me interesó tanto esto, ¿no? Definitivamente hay muchos conflictos, pero no es conflictiva cuando uno lo piensa desde el punto de vista científico. Cuando uno busca papers y bibliografía para decir, bueno, la adolescencia es peor que la adultez, no hay más conflictos. La adolescencia es peor que cuando nacen los chicos. Yo creo que más estrés de cuando nacen los chicos inicialmente o cuando uno es madre primeriza, no lo hay. Está bien, todos dicen chicos chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Lo cierto es que no hay nada que indique que durante la adolescencia hay más conflictos evidentes que durante otra etapa de la vida. Que algunos chicos tienen conflictos, eso es cierto.
pero que no todas las adolescencias son conflictivas, por lo menos la ciencia sí lo indica. Y acá está este cambio de paradigma que yo digo. Si va a durar 15 años, o sobrevivimos la adolescencia, pero es larga para sobrevivirla, es larga para no disfrutarla, o tratamos de cambiar un esquema mental que a las psicólogas de acá les va a gustar, pero que tiene que ver con estos esquemas cognitivos, con esto que nosotros llamamos la profecía autocumplidora, que si uno está seguro de que algo va a pasar, que va a ser conflictivo y que va a ser nocivo, probablemente eso suceda. Por lo cual necesitamos también cambiar este paradigma. Yo hice un juego de buscar en la computadora en Google libros sobre adolescencia, cuando yo estaba buscando títulos de mi libro, que después le puse muy originalmente Cerebro Adolescente. Pero al buscar el libro, títulos, todos los títulos están asociados a conflictos. Todos los títulos son sobrevivir la adolescencia, los riesgos en la adolescencia, la droga en la adolescencia, la adicción, toma de decisiones. Realmente nos están invadiendo los mensajes de que la adolescencia es muy conflictiva. Y yo querría, de alguna forma, derribar ese mito mientras podamos, por lo menos durante este rato. Entonces, cambiar los esquemas mentales, como vemos la realidad, nosotros sabemos que como pensamos la realidad la sentimos, como la sentimos la actuamos, así que empecemos por hacer el ejercicio de creer que la adolescencia es un poco menos nociva de lo que creemos. Entrando al tema que a mí más me gusta, obviamente es el cerebro. ¿Qué ha pasado? Nosotros, estoy segura que si les pregunto a todos ustedes cuán importantes son los primeros 2 años de vida de los chicos, nadie tiene dudas acerca de la gran importancia y relevancia que tienen la estimulación en los primeros 2 años de vida. Porque inicialmente se consideraba que en los primeros 2 años de vida el cerebro se formaba y estos estímulos, esta plasticidad que tiene del desarrollo, se daba en esa primera instancia. Con el advenimiento de la tecnología, con todas las resonancias magnéticas estructurales, funcionales, el PET, el SPECT, que nos permite en vivo, o sea, ver qué sucede en el cerebro de los adolescentes, podemos encontrar este desarrollo. Es un desarrollo que termina de desarrollarse a los 25 años. Hasta los 25 años nuestros lóbulos frontales están inmaduros. Y vamos a ver cómo esta simple diapositiva de a poquito va explicando todas las conductas que hoy conocemos en la adolescencia. Cerebros inmaduros, cerebros poco conectados, cerebros que están en tránsito de conectarse, de desarrollarse, de finalizarse. Entonces, esto cambió mucho el paradigma de, bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Qué tenemos que hacer entonces durante todo este desarrollo? Tenemos más tiempo del que creíamos para estimular, para generar aquellas oportunidades y estímulos necesarios para que estos chicos se desarrollen o estos cerebros se conecten de la mejor manera posible. De hecho, en el cerebro pasan 2 cosas en 2 momentos. En los primeros 2 años de vida pasan esto que se llaman cambios que son progresivos, que es gran crecimiento neuronal, como una invasión de nuevas neuronas, sinaptogénesis, y cambios que son regresivos, que nosotros llamamos, en las neurociencias le llamamos poda neuronal. Entonces hay una invasión de neuronas y una subsecuente poda, y está en el gimnasio, una subsecuente poda que hace que todas aquellas conexiones que no se utilizan se pierden. Y eso es la economía que tiene el propio cerebro, eso es así. Esto sucede en los primeros 2 años de vida y por eso insisto en que se ha hecho mucha campaña, especialmente en Estados Unidos, la importancia de hablarle a los chicos, de brindarles estímulos, de quererlos, que eso es así. Ahora, esto no solo pasa en los primeros 2 años de vida. Tenemos la suerte, y que muchos no lo saben, que esto vuelve a pasar en la adolescencia. Que tenemos 2 momentos en nuestro cerebro donde hay una gran sinaptogénesis y esta consecuente poda neuronal. Esto quiere decir que son ventanas de oportunidad para ejercer todas aquellas experiencias o aquellos estímulos ambientales que hagan que las conexiones, que ahora vamos a ver que sean las que queremos que se conecten. Batería. Bueno. Por suerte me la sé de memoria. Bueno, todas aquellas conexiones que definitivamente queremos que se conecten, si uno genera los estímulos adecuados, esto sucede. Entonces ya no es más los primeros 2 años la ventana de oportunidad para ejercer ese rol del medio ambiente para generar las conexiones adecuadas. Tenemos una segunda oportunidad, que esto se llama plasticidad del desarrollo, que son las oportunidades que tiene nuestro cerebro de ser cableado
de la forma que nosotros querramos que se cablee, es decir, a partir de las experiencias que le presentemos a los chicos. Estamos con un pequeño problema. Sí. Bueno, entonces, ¿a dónde estamos? Bueno, dos periodos de oportunidad, dos momentos de plasticidad del desarrollo, uno en la primera infancia, otra a partir de los 13 años, lo cual esto es bastante importante porque es de 13 años a partir de los 13 hasta los 18, es otro momento donde uno tiene esto que se llama plasticidad del desarrollo. La plasticidad del cerebro, y eso también se los iré contando cuando aparezcan los diapos, pero la plasticidad del cerebro existe siempre. O sea, todos ustedes, no importa la edad que tengan, si hoy aprenden a tocar el violín y no tocaban el violín, se están generando ciertas conexiones nuevas vinculadas con una actividad nueva. La neurona reacciona correctamente a eso y eso se llama plasticidad, es decir, son las respuestas de nuestro cerebro, de las conexiones neuronales frente a un estímulo del medio ambiente. Esto pasa siempre, a una persona que tiene una ACV, una persona que tiene un traumatismo del cráneo, un cerebro normal, estimulado nuevamente, genera plasticidad. Pero la plasticidad del desarrollo es la oportunidad que tenemos mientras se está cableando el cerebro, mientras se está conectando en desarrollo, de estimular para que esto pase más fuertemente. Por lo cual son, según todas las investigaciones, son los momentos más oportunos para que los chicos hagan aquellas cosas que quieren hacer, que encuentren sus pasiones, que aprendan, que empiecen a desarrollar aquellas habilidades que tienen, porque esas son las que van a quedar mayormente conectadas. Bueno, ahora sí vamos. Ahí está. Bueno, en este momento, entre los 13 y los 18 años, lo que sucede en el cerebro con esta poda neuronal es que se pierde el 40% de nuestra sustancia gris. Ustedes saben, nuestro cerebro está dividido en sustancia blanca y gris. La sustancia gris es la que contiene los cuerpos neuronales, donde se desarrollan las habilidades, y la sustancia blanca es la que conecta, es la conectora. El 40% se pierde en la adolescencia, cosa que a uno le parece que puede ser negativo, y sin embargo en realidad tiene una gran connotación positiva, porque se pierde todo aquello que no se usa. Nuestro cerebro sigue la afirmación del úsalo o piérdelo. Si uno no lo usa, se pierde definitivamente. Entonces, esta disminución del 40%, que hoy ya la podemos medir de diferentes formas, tiene que ver con esta poda neuronal, tiene que ver con aquello que no se está utilizando. Y ahí es donde yo siempre digo, bueno, si nuestros hijos en la adolescencia más tardía, esta de 14, 15, 16 años, se pasan el día jugando a la Play, probablemente esas sean las conexiones que le queden, porque en realidad uno está cableando, se está desarrollando esa parte del cerebro y la estamos cableando. Pero esto es una oportunidad, como les decía antes, es una segunda oportunidad, y no solo es una segunda oportunidad, es la última oportunidad que tenemos de intervenir en lo que se llama la plasticidad del desarrollo. Yo, después de haber hecho esta charla, después de haber escrito mi libro, realmente siento que tenemos como una mayor responsabilidad cuando sabemos esto, porque uno piensa entonces las estimulaciones o las experiencias a las cuales vamos a presentarles a nuestros hijos tienen mayor peso si uno entiende que esto está sucediendo y que esto no va a volver a suceder. Aunque siempre tenemos cerebros plásticos, aunque siempre vamos a poder de alguna forma moldear nuestros cerebros. Entonces, el principio úsalo o piérdelo, esto en realidad es para todos nosotros, ya sabemos, pero en la adolescencia fuertemente es así, porque primero, que son los conceptos que quiero que les quede bien en la cabeza, hay esta poda modela el cerebro para que se generen aquellas conexiones que realmente nos parecen importantes. Y por otro lado, el segundo concepto de algo que sucede fuertemente en la adolescencia es esto que se llama el proceso de mielinización. Que la palabra por ahí les suena a algunos y a otros no, pero lo que tiene que ver es que justamente se recubren, este es un proceso de recubrimiento de estas fibras que justamente aumenta en este periodo de la vida y permite que los estímulos, que las conexiones sean mucho más rápidas. De hecho, hay una cuenta que se saca y en ese momento de la adolescencia nuestras conexiones son 3000 veces más efectivas que antes. Entonces se vuelve un cerebro que tiene una gran poda neuronal, que perdió neuronas, porque pierde las neuronas que no se usan. Aquella persona que no hace ningún deporte, ningún ejercicio físico,
es así, esas conexiones se pierden y después le va a costar un poco más hacer ejercicio físico y lograr esas conexiones cerebrales. Aquellos chicos que en realidad no están muy estimulados, no sé, para hacer matemáticas, cálculos mentales, pensar que nuestro cerebro tiene como sistemas para cada una de las funciones que estamos desarrollando. Si nunca cantaste y un día vas a tratar de cantar, si cantaste durante la adolescencia, si fuiste a clases de canto, si tocaste la guitarra, todo lo que hagamos se desarrolla más fuertemente. Pero además pasa esto, ¿no? Que se conecta mejor, que se conecta más rápido. Eso sucede en la adolescencia. Y esto es importante porque un concepto bastante nuevo, que justo yo lo estuve leyendo para esta charla más bien, es este concepto que hoy se habla de cerebro integrado, que en la adolescencia estamos integrando nuestro cerebro, porque se está conectando como tiene que conectarse, se están generando como unos vehículos más rápidos para poder pasar la información de un lado a otro, y un cerebro integrado, un cerebro capaz de, después vamos a ver durante toda la charla el resto de las funciones que tiene, pero capaz de ponerse en el lugar del otro, capaz de tener como más amabilidad, genera un mayor bienestar en los adolescentes. Esto es bastante complejo y yo se los voy a ir explicando. ¿Cómo logramos que los adolescentes también desarrollen estas habilidades en un cerebro poco desarrollado que genere mayor bienestar para ellos y también para el resto? Entonces, esto sucede, se vuelve un cerebro más rápido, se vuelve un cerebro más fuerte, se vuelve un cerebro más sofisticado en la adolescencia. El cerebro se desarrolla de atrás para adelante, de las partes posteriores del cerebro a las partes anteriores del cerebro. Lo último que se desarrolla son los lóbulos frontales, que son estas. Y esto explica el por qué los adolescentes se comportan de la manera que se comportan. ¿Por qué los adolescentes, yo pongo en mi libro, son Ferraris sin frenos, ¿no? Tienen una gran carrocería, tienen un gran motor, pero algo falla con los frenos. Y esto se explica acá. Esta área del cerebro, son áreas subcorticales, son las áreas emocionales del cerebro, son las áreas más primitivas y están hiper archi desarrolladas en la adolescencia. Ya se desarrollaron, ya están listas, emociones listas y al revés, efervescentes. Y un lóbulo frontal, que ahora vamos a ver, que es el que se encarga de la toma de decisiones, del control inhibitorio, de ponerme en el lugar del otro, de la teoría de la mente, de la empatía, absolutamente inmaduro. No solo inmaduro, sino poco conectado, porque todavía recién está en este proceso de mayor mielinización de estas conexiones entre esta área y esta. Entonces, un cerebro poco desarrollado, vinculado con lo racional, con el freno de mano, con el control inhibitorio, con el ponerte en el lugar del otro, versus un cerebro hiperdesarrollado, subcortical, porque ya está desarrollada esa parte de las emociones, hace que los chicos les cueste encontrar ese equilibrio que uno después, recién a los 25 años, bueno, a los 22 años, empiezan a encontrar. Entonces ahí uno se pregunta, pero ¿será posible que si me dijo que tenía que llegar a casa a las, no sé, 4 de la mañana, muy temprano, ¿no? A las 6 de la mañana, son las 8, yo estoy tomando desayuno y el chico no llegó y no me avisó y no se puso en mi lugar, no entiende? No se puso en tu lugar, no lo entiende. No quiere decir que estemos contentos con esto, pero en serio, eso se explica por esta inmadurez. O sea, hay una explicación biológica, que yo trato de que no se la cuenten tanto a los chicos, porque si no van a estar encantados y van a decir, bueno, mamá todavía el lóbulo frontal no anduvo. Pero en serio, tenemos que entender, y yo todo el tiempo pienso, ¿cómo les explicaría mejor esto a los chicos para que no lo tomen en su favor? Porque son muy inteligentes. Pero es cierto esto, o sea, tenemos que entender que es un cerebro inmaduro. No podemos pretender realmente que ellos puedan ponerse en nuestro lugar. Hay excepciones. Estoy segura que si alguno de ustedes, su hijo, seguro que lo hace muy bien y que los llama y les avisa y están entrenados, porque aparte se entrenan estas funciones, que ese es otro capítulo de que vamos a hablar después. Entonces, lóbulos frontales desarrollándose a un ritmo lento, parejo, pero que termina recién a los 25 años, y todas las áreas subcorticales, que vamos a ver, sistema de recompensa, emociones, miedo, todo eso muy hiper archi desarrollado. ¿Todo se desarrolla de la misma forma? No, obviamente, en la adolescencia. Las funciones cognitivas, hay funciones como la atención que ya están desarrolladas, es decir, los chicos ya a los 13, 14 años pueden atender, de hecho en el colegio ya pueden estar 45 minutos atendiendo, algunos más, otros menos, por supuesto. Las habilidades visoespaciales ya están listas, es decir, un chico de 17 años, de hecho 16 también, se les puede dar el registro, puede manejar, porque tienen esta capacidad de poder vincularse con el espacio.
El lenguaje, aunque parezca mentira, porque ya saben cómo hablan por WhatsApp, y uno se irrita, que no ponen un acento, que de corte B larga les da todo lo mismo, pero lo cierto es que el lenguaje ya está desarrollado en la adolescencia. Es florido, tienen todos los términos que necesitan, si leen probablemente adquieran nuevos, pero si tienen, el lenguaje está bien desarrollado. La memoria se la voy a dedicar a una diapositiva entera porque es espectacular lo que pasa en la memoria en la adolescencia y también me parece que nos hace un poco responsables de qué experiencias les vamos a dar a los chicos y ahora se los explico. Las funciones ejecutivas se asientan en los lóbulos frontales, están desarrollándose, tienen capacidad de abstracción. Uno puede decirle a un chico de 15 años, perro que ladra no muerde, y puede abstraer el significado, es decir, eso sí sucede, son capaces de hacer matemáticas, cuentas, ecuaciones, pero la cognición social, que es un término que usamos mucho nosotros como neuropsicólogas, que se asientan en los lóbulos frontales, pero bien adelante, en la última parte que se desarrolla, realmente está inmadura. No son capaces de ponerte en el lugar del otro, no tienen empatía, no tienen control inhibitorio, tienen fallas en la toma de decisiones, porque en realidad sopesan y prefieren lo emocional que lo racional. Vamos a ver, prefieren el corto plazo que el largo plazo, cosas que no les van a sorprender ni si son docentes ni si son padres, porque es lo que nos sucede todos los días. Entonces, volví a poner plasticidad del desarrollo ahí, porque como se está desarrollando, como se están desarrollando estas funciones, porque se está cambiando el cerebro con estas funciones, tenemos la gran oportunidad de trabajar sobre ese cableado. Perdón que hable así como si fueran cables, pero digo, es más fácil de entenderse. Esas conexiones, si uno las fomenta, porque después qué hacemos con todo esto es la pregunta, por supuesto, del millón, pero si uno trabaja sobre un cerebro que se está desarrollando, los cambios son más permanentes que trabajar sobre un cerebro ya desarrollado. De hecho, la atención, la visión, por ejemplo, la visión que se asienta en la parte más atrás de nuestro cerebro, en la parte más anterior de posterior de nuestro cerebro, la visión ya está desarrollado a los 3 años. El chico, como ve a los 3 años, va a ver más o menos para siempre, si puede al revés, perdemos vista, pero en sí no podemos desarrollar más áreas que ya están listas. En cambio, esta área que está desarrollándose, tenemos esa oportunidad de tratar de modelarla, ¿no? Y eso es bastante importante a mi criterio. Con la memoria pasó algo increíble. Los investigadores estaban haciendo estudios sobre otros temas sobre la memoria. Y es como si agarro a todos ustedes y les digo, de hecho, hagámoslo. Piensen sobre un recuerdo de su vida, no adolescente, de su vida, el que sea, más relevante. Traten de pensar un recuerdo fuerte, el que quieran, por unos segundos. Sin preguntarles qué están pensando, por las dudas, si alguien piensa cosas que no son compartibles, que estaría bueno. En general, en todos esos estudios que hicieron, estudiando otros procesos de memoria, en todos los estudios se dieron cuenta que la gente recordaba principalmente recuerdos adolescentes. En la época de la adolescencia, si yo les pido a ustedes que traten de decirme un recuerdo adolescente, ya les digo, en esa época, probablemente sea florido, tenga sonido, tenga olores. Muchos, casi todos tuvimos experiencias particulares en la adolescencia, el primer novio, la primera salida, la primera vez que manejamos, nos metimos en la facultad, quizás nos mudamos, vivimos solos. Es decir, hay muchas cosas que suceden durante la adolescencia que en realidad pasan cosas, y las hipótesis de por qué uno tiene tan fuertemente guardados los recuerdos de la adolescencia son 2 hipótesis. Una es más psicológica y personal, que es, bueno, ahí se está formando nuestra identidad, y como está formando nuestra identidad, son cosas muy importantes para uno y las vamos a recordar siempre. Y la segunda, que es más cognitiva, que es más mi línea, que es que como se está cableando el cerebro, se está conectando, tenemos esta plasticidad del desarrollo y las huellas mnésicas son mucho más fuertes y son las que van a perdurar para toda la vida. Y en ese punto de vuelta digo, bueno, si sabemos esto, también tenemos cierta responsabilidad de decir, bueno, generemos experiencias desde donde podamos, como padres, docentes, psicólogos, lo que fuera, experiencias que sean perdurables, porque van a perdurar, o sea, que sean memorables, que sean recordables como positivamente. Así que es interesante este proceso de memoria también en los recuerdos. Este es un experimento que por ahí algunos quienes estudian psicología o son psicólogos, y algunos sabrán. Se llama el experimento del marshmallow. Marshmallow es esto de acá, americano,
que creo que acá existe, yo nunca compré un marshmallow, malvavisco, en castellano, horrible. Yo le digo el test de la golosina, porque me molesta bastante marshmallow y malvavisco, pero es un test que se hizo en Estados Unidos con chiquitos de 5 años, donde se les presentaba esta golosina. Y se les decía a este chiquito, que miren cómo la mira, que si no se la comía, que el examinador se iba a ir del cuarto. Iba a quedarse solito con la golosina, pero si no se la comía, cuando ella volviera le traía otra. ¿Y qué hicieron los chiquitos? La gran mayoría se lo devoraron. En un segundo, y hay un montón de filmaciones muy lindas en internet, yo las vi todas porque son geniales, de chiquitos que tuvieron diferentes estrategias. La gran mayoría no tiene control inhibitorio a los 5 años y se come la golosina porque prefiere el beneficio a corto plazo que el largo plazo, y es normal, a nosotros nos da como ternura. Algunos chiquitos con estrategias mayores, por ejemplo, después cuentan que en realidad lo agarraban, lo olían, lo tocaban, lo pellizcaban. Uno se lo comió toda la parte de adentro y dejó toda la parte de afuera, genial, creyendo que iba a engañar al examinador. Otro muy genialmente dijo que en realidad había pensado que era una nube, y al imaginarse que esto era una nube, no le daba ganas de comerlo, y logró una estrategia brillante el chiquito. Muy bien, en los adolescentes se quiso hacer este experimento y se sabe que la golosina le importa bastante poco. No tampoco, a los adolescentes no les importa tanto, pero sí el cerebro. Vamos a ver que esta chica, que se llama la doctora Galván, de la UCLA, ganó muchos premios por esto, hizo un estudio parecido. Dijo, bueno, a ver, primero les voy a decir, el azúcar sabemos que activa el cerebro. Dijo, bueno, quiero ver si a los chicos, a los adolescentes, les gusta el azúcar más o menos que los adultos. Y para empezar, les gusta bastante más. Es decir, prefieren lo dulce más que los adultos. Y no solo eso, sino que el cerebro reacciona frente a esto. Es decir, se activa una parte del cerebro que tiene que ver con esa área subcortical que les conté antes, especialmente un área que se llama el nucleus accumbens, que es un área que se activa frente al sistema de recompensa. Todo aquello que nos da placer activa nuestro nucleus accumbens. Desde estar con alguien una noche, desde estar en una reunión de amigas, desde tomar un rico mate a la mañana, o sea, cualquier cosa que nosotros disfrutemos, que tenga una valencia positiva, activa el nucleus accumbens. El azúcar también, para empezar. Un buen chocolate, a quien le gusta el chocolate. Y no solo eso, sino que a los chicos, a los adolescentes que más les gustaba el azúcar, más se activaba el nucleus accumbens. O sea, había una asociación ahí entre activación y dulce. Pero no era muy interesante el experimento, y entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si les ofrecemos plata. Ahí a todos se los activa el nucleus accumbens, todos ustedes también, estoy segura. Y lo cierto es que a los chicos, cuando le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros les vamos a ofrecer, por ejemplo, hoy, no sé qué número poner, porque me cuesta poco pongámosle 500 pesos hoy, y si vos no te lo gastás, la semana que viene yo te doy 1500, para que sea más interesante. Los chicos no solamente activaban el nucleus accumbens, los adolescentes, sino que lo hacían y activaban más que los adultos y más que los niños. Es decir, los chicos primero decían, bueno, los adultos tendrán plata y por eso no les estimula tanto la plata, pero los chicos no tienen plata y no les estimula tanto la plata. Es decir, los adolescentes claramente tienen una relación fuerte con el dinero y el uso del dinero, por supuesto, ¿no? Y entonces, lo que hicieron en este experimento fue simplemente demostrar que los adolescentes les gustaba la plata, y que si a los adolescentes les decías en una semana yo te doy el triple de lo que tenés hoy, en general los adolescentes se gastaban la plata. Al igual que los chicos de 5 años preferían el beneficio inmediato que el largo plazo. Y parte de eso se explicaba por la gran activación que había en el nucleus accumbens, es decir, aquellos chicos que más le activaba el cerebro el hecho de tener plata eran los que se lo gastaban más. Y esto no se hizo solo en la UCLA, sino que se replicó también en Alemania, en Max Planck, que es un instituto espectacular. Hicieron lo mismo con los chicos y encontraron que los alemanes hacían lo mismo, que en general la gran mayoría de los adolescentes se gastaban la plata y que solo eran muy poquitos los que decidían que era mejor el largo plazo que el corto plazo. Esto, ¿por qué es importante y relevante? Más allá de que explica o corrobora esto que les digo yo, que las áreas frontales más anteriores del cerebro, que están vinculadas con el control inhibitorio, están inmaduras, por lo cual los chicos no pueden ver el largo plazo versus el corto plazo. Pero lo interesante fue que los investigadores de la prueba de la golosina
siguieron, como hacen los americanos, 14 años después a estos chicos. Y dijeron, bueno, a ver qué pasa entre los que se lo comieron y los que no se lo comieron. Y ahí tienen la respuesta. Aquellos chicos que habían tenido más control inhibitorio, que eran capaces de ver el largo plazo versus el corto plazo, tenían menos baja autoestima los que habían sido más impulsivos, tenían altos niveles de frustración, y los otros eran socialmente más competentes, tenían mayor éxito en todo sentido, académico, laboral, social, como un bienestar general mejor. Hablando de la relevancia que tiene el control inhibitorio o el entrenamiento, que para mí es clave por parte del padres y por parte de docentes, de esto de generar conciencia de la importancia del largo plazo versus el corto plazo. Esto que nosotros muchos llamamos miopía del futuro, que tenemos los argentinos, que tienen los chicos y que tienen los adolescentes también. Es decir, aquellos que no son capaces de ver el largo plazo versus el corto plazo. Algunos estudios con respecto a esta impulsividad también lo llevaron al campo del manejo. Y dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando en realidad... ¿Qué pasa con la influencia de los amigos? ¿Qué pasa si se potencian los chicos generando este control inhibitorio defectuoso que tienen cuando están con amigos versus cuando están solos? Y se hizo un estudio también interesante en la Universidad de Temple, donde los pusieron a los chicos en una computadora, en un simulacro, como símil están manejando, los pusieron solos y los pusieron con amigos. Y vieron que cuando estaban solos cometían las mismas infracciones, tenían las mismas dificultades que los adultos normales, pero cuando estaban con amigos, todo esto aumentaba. Es decir, que la influencia de los amigos en cuanto al control inhibitorio, en cuanto al largo plazo, a esta miopía del futuro, era más bien negativa. Y no solo eso, y además se activaba el famoso nucleus accumbens, esta área del cerebro que se activa frente a la recompensa o frente a sentirse como divertido en la presencia del otro, ¿no? Por otro lado, esto a mí me interesaba ver cómo esto se veía en la vida cotidiana, y hay un estudio en Inglaterra, en un observatorio de accidentología, es decir, cuántos accidentes había, y demostró que se correlacionaba este estudio con porque acá encontraban que los adolescentes que estaban con amigos sufrían más accidentes reales que cuando estaban solos, por lo cual esto no es solo un experimento de laboratorio, sino que también sucede en la vida diaria. No quiere decir que la influencia de los pares sea siempre mala. Lo que quiere decir es que todos esos cerebros inmaduros piensan de la misma manera y se potencian en general, ¿no? Y que el que en realidad tiene mayor control inhibitorio, el que piensa más en el futuro, muchas veces se ve excluido, que también es algo que pasa en la adolescencia. ¿Por qué les pasa esto, no? Y si uno, más allá de la inmadurez del lóbulo frontal, nosotros sabemos que los adolescentes se creen superhéroes. En serio, ellos creen que se llevan el mundo puesto, que son capaces de manejar más allá de si tomaron, más allá de si fumaron, que son capaces de hacer un montón de cosas que en realidad, la realidad te indica que no son superhéroes. Que los chicos, la estadística de lesiones y de muerte en la adolescencia aumenta el 200%, es decir, tienen muchísimos más accidentes que en otra etapa de la vida, aunque no es más conflictiva en sí. No tienen más enfermedades, por lo cual uno pensaría, bueno, capaz que esto suceda porque hay las enfermedades que atacan a la adolescencia. No es así, sino que simplemente ellos tienen lo que se llama el síndrome de déficit de la recompensa. Es decir, ya no les interesa más nada lo que les interesaba antes. Cambian los intereses y todo aquello que les interesa ahora es más bien riesgoso. Y por eso hay más accidentes de auto, por eso hay muertes, por ejemplo, por ahogamiento. En toda la etapa de la vida, en Estados Unidos hay un estudio que demuestra que se ahogan más en el mar los chicos adolescentes que son fuertes, que tienen todas las capacidades físicas, pero que se meten en lugares donde no corresponde. Es decir, este déficit de la recompensa tiene que ver justamente con esta falta de control emocional y cognitiva que tienen los adolescentes. Y esto se relaciona con un aumento de la dopamina, que vamos a ver que este nucleus accumbens que se activa es el que libera la dopamina, y en ese momento, digamos, más allá de que no vamos a entrar en detalle, la dopamina es un poco la que explica, esta inundación de dopamina es la que explica el por qué quieren siempre hacer cosas más y más riesgosas. Cuando uno busca en los artículos, bueno, ¿por qué les pasa eso? ¿Qué es lo que sucede con la impulsividad adolescente? Siempre las respuestas son estas, así como empecé la charla. Esto tiene que ver con una falta de conexión. Hay poca conexión entre el que controla y entre las áreas emocionales. Y esta falta de conexión, que es inmadurez, que no tiene que ver con nada más que con tiempo,
hace que haya un desequilibrio entre estos dos sistemas y por lo tanto los chicos no pueden prever entonces el largo plazo o no pueden inhibir ciertas acciones. Pero esto sucede en el cerebro adolescente, es decir, primero hay muchas conexiones, hay poda, y cada vez estas conexiones se van como solidificando, se van fortaleciendo. Y es importante lo que nosotros hagamos para que eso suceda. Igual si no hacemos nada va a suceder, pero digo, nosotros tenemos posibilidades de accionar para que esas conexiones sean, aquellas conexiones que sean las mejores para ese chico, no es que sean generalizables siempre. Este concepto de epigenética está muy de moda, no sé si lo habrán escuchado, es un concepto que a mí me gusta, se lo voy a contar muy sencillo, pero que tiene que ver con que hoy en día podemos hacer cosas para cambiar nuestro plan genético. El medio ambiente, las experiencias pueden hacer que cierto plan genético se exprese o se duerma. ¿Sí? No vamos a generar un cambio directo en el gen, sino que se exprese o que no. Por lo cual tenemos como muchas habilidades hoy en día para poder trabajar sobre ese cableado cerebral y a la vez sobre la expresión genética que tenemos. Y yo puse acá, y voy a pasar con algunas diapositivas, sobre cuáles son aquellas cosas, aquellos factores que son protectores, que pueden ayudar a un mejor cableado cerebral, y aquellos factores del cual tenemos que tener cuidado, porque así como todo lo bueno que tiene, que se esté cableando, que se esté desarrollando, la plasticidad del desarrollo, si en ese momento suceden cosas que son nocivas para el cerebro, es un cerebro más vulnerable, porque es un cerebro que se está en desarrollo, ¿no? Entonces, todo lo bueno que lo tiene, también lo tiene de peligroso en algún punto. La actividad física es una obviedad, pero yo le insisto porque hay tanta evidencia científica que la actividad física cambia el cerebro, aumenta el volumen cerebral, aumenta la actividad cerebral. Las personas que hacen deporte, los chicos que hacen deportes, obviamente los adultos también, todos debiéramos hacer deportes porque debería ser una indicación médica por lo bien que le hace al cerebro, además del cuerpo y además del corazón. Pero sí se sabe que los chicos que hacen deporte tienen mejor desempeño académico, tienen menos problemas emocionales. No voy a entrar en detalle, hay muchísima bibliografía, pero sí síntomas de ansiedad y depresión, que van a ver que es un tema clave en la adolescencia, disminuyen cuando los chicos hacen deporte o ejercicio. Por lo cual tenemos que tratar, más allá de que muchas veces se han levantado la mano y me han dicho, mi hijo no quiere hacer deporte, bueno, o no quiere hacer deporte, que no haga deporte, pero encontrémosle la vuelta porque el ejercicio físico es clave para el desarrollo cerebral. Es el órgano que en todo nuestro cuerpo necesita de mayor oxigenación, por lo cual no hay nada mejor que hacer ejercicio para la oxigenación de nuestro cerebro. Otro, solamente muy cortito, todo esto está bien desarrollado en el libro, digo que está completo, pero esto es la espiritualidad. La espiritualidad hay poquísimos estudios científicos. Ustedes saben que la religiosidad, espiritualidad y ciencia cuesta un poco, y así como hay muchísimos estudios acerca de justamente el ejercicio físico y de todo lo que voy a contarles después, sobre esto hay poquitísimo. Casi todo lo que hay es de Chile, pero sí es una obviedad, digo, más allá de que no haya muchos estudios científicos, pero los hay algunos, que la espiritualidad, religiosidad, sea de la religión que sea del grupo que sea, es un factor protector, es un recurso protector, y las personas que son más espirituales, ya está estudiado que se correlaciona con menos droga, menos alcohol, menos, se copian menos conductas antisociales en general, por lo cual sé que en la adolescencia hay una efervescencia de la religiosidad que después lentamente desaparece, eso también es una verdad, pero es importante aprovechar ese recurso porque es un recurso protector. Todo aquello que estresa a un adulto también estresa a un adolescente, pero a los adolescentes les estresan más cosas que a los adultos. Ustedes saben que una persona resiliente, que también está de moda la palabra resiliente, es aquella persona que tiene más recursos para sobreponerse a una situación. No solamente tiene más recursos, sino que lo hace más rápidamente, porque también el factor velocidad es importante. En los chicos, en los adolescentes, si queremos colaborar, primero tenemos que entender cómo ellos viven el estrés. El estrés no es solamente, por supuesto, por la separación, la muerte de un ser cercano, todo lo que ya sabemos de memoria, mudanzas, todo lo mismo que con los adultos, pero además, principalmente la sobrecarga de actividades, cosa que muchos de nosotros hemos hecho, sobrecarga de actividades, o vamos a ver lo que tiene que ver con el rechazo social, genera un estrés terriblemente, muchísimo mayor que lo que sucede en los adultos. Pero no solo eso, sino que los
adolescentes, no importa en qué situación estén, hay una activación de lo que llaman la amígdala. La amígdala, que es una estructura cerebral que se activa frente al miedo o frente al estrés, está hiperactivada en los adolescentes. No solo frente a una situación de estrés, sino siempre. Están en alerta con una activación amigdalina que en realidad está como lista para reaccionar frente a cualquier cosa, pero también frente a su propio estrés. De hecho, los estudios más fuertes en estrés adolescente tienen que ver con el rechazo social. Este es un tema muy importante hoy en día, del cual hay mucha conciencia, el bullying, especialmente en los colegios. Pero las investigaciones sobre rechazo social demostraron algo similar. Se usa siempre una especie de paradigma que se llama cyberball, que son 3 personas jugando con una pelota, y las 3 personas se van pasando la pelota hasta que en algún momento 2 de ellas deciden pasárselas entre sí y el tercero queda excluido. ¿Qué pasó en los adolescentes? En los adultos, o sea, si yo estoy jugando y me dejan afuera, a mí también se me hiperactiva la amígdala, es decir, yo también sufro una reacción de estrés. En los adolescentes, por supuesto que si quedaban afuera, la reacción era el doble, pero era la misma reacción que un adulto. Ahora, mientras los adolescentes están siendo incluidos en el juego, también están hiperactivando la amígdala. Es decir, cualquier situación social para los adolescentes es estresante. Y aunque a nosotros nos tienten a decirle, pero déjate hinchar, es tu noviecito, o sea, ya está, no es la muerte de nadie, cortaste recién, o te peleaste con tu amiga, los chicos vuelven con ese nivel de estrés del colegio porque pasaron cosas muy pequeñas para nosotros, pero cerebralmente hablando, digo, no solamente personalmente, sino cerebralmente hablando, hay una hiperactivación de todo lo que tiene que ver con lo social. Yo festejo, realmente celebro que en los colegios hoy estén hablando de bullying, que se estén dando cuenta de la importancia que es tener en cuenta el rechazo social en las clases, ya sea por un estigma de lo que fuere, ¿no? De muchos estigmas que existen hoy. Pero en esta vida la interacción social es todo, y cerebralmente también, porque está esta hiperactivación muy presente. La tecnología es otro capítulo que a los papás también nos interesa un montón. Hoy en día la tecnología, no voy a decir lo bueno, creo que todos sabemos, la necesitamos, la incluimos, no podemos dejarla fuera, nos une, nos globaliza. Tenemos conocimientos infinitos acerca de muchísimas cosas gracias a la tecnología, pero tiene cosas que son malas y de las cuales por lo menos hay que hablarlas y tenemos que entenderlas nosotros como adultos responsables. Primero, decirles que está todo en pañales. Acá estos dibujitos de cerebros es que hoy en día se está tratando de entender los circuitos cerebrales que se relacionan con, por ejemplo, las redes sociales. Nuestro cerebro se va a cablear diferente en 5 años, en 10 años o en 20 años. Probablemente las estructuras cerebrales se hayan modificado en función de lo que estamos usando. Y como estamos usando mucha tecnología, se están cambiando. De hecho, la representación del dedo, porque los chicos se pasan todo, nos pasamos tipeando, la representación del dedo en el cerebro está cambiando también. Es decir, somos plásticos, cerebros plásticos que se adaptan a las circunstancias, y hoy se está estudiando qué pasa en los cerebros de quienes estamos, y de los chicos, y de quienes estamos mucho con la tecnología. Pero con respecto a los adolescentes, el uso abusivo de los celulares sí genera problemas que ya están estudiados. Problemas vinculados con la atención y la concentración, problemas vinculados con la menor conectividad cerebral, problemas vinculados con la disminución de las habilidades sociales, especialmente la interacción. Los chicos saben tipear, saben decirse cosas, pero no saben mirarse a los ojos. Bueno, cosas que todos sabemos, no saben hablar. Son divinos por chat, pero después las palabras no les salen directamente en presencia del otro. Además hay problemas de obesidad, porque los chicos están todo el tiempo sentados. Esto realmente es un problema a nivel mundial. Dolores musculares, síndrome del túnel carpiano, es decir, pasan cosas físicas y psíquicas a partir de la abusiva utilización de la tecnología. Además existe esto que se llama nomofobia. La nomofobia es un nuevo síndrome que es el no mobile phobia, que es la fobia de no tener celular, que sucede, que los chicos lo tienen, y creo que casi todos ustedes también lo deben tener, que si no tienen el enchufe se vuelven locos. Pero ¿dónde hay un enchufe de iPhone? ¿Pero cómo puede estar Samsung si yo tengo? Los chicos se vuelven locos. Pasa, nos está pasando a todos. Tenemos que tratar de ver cómo hacemos, porque a los que hacemos salud mental sabemos que esto genera altos niveles de ansiedad y problemas importantes en los chicos.
Yo puse esto hoy porque esto salió ayer en New York Times y tenemos un problema los padres, además. Pero en serio, me parece que tenemos un problema los padres. Mi marido Martín tiene un problema, o sea, yo sé que lo tiene. No puede sacarse el celular de la mano. Yo sé que trabaja con el celular, pero está siempre con el celular. Yo debo tenerlo, no me doy mucha cuenta, pero debo tenerlo. Pero nuestros hijos, más allá de que yo reto a mis hijos, y ustedes retarán a los suyos, y los profesores retan a los alumnos, y bueno, yo en mis sesiones de neuropsicología les digo, guárdenlo, porque si no sé que también van a usar su celular. Pero hoy, los estudios de hoy dicen que los padres pasan el mismo tiempo con un celular que interactuando con el hijo. O sea que pasan 2 horas, en realidad son 2 horas 20 con el celular, que yo los invito a ustedes a mirar cuánto lo usan, que hay una aplicación que te dice. Los chicos en general lo usan 4, yo lo uso 2 también, pero bueno, todo depende, se está trabajando, digo, hay miles de excusas, pero lo cierto es que mucha gente usa el celular mucho tiempo y los chicos empiezan a reclamar la necesidad también de los chicos hacen lo que hacemos nosotros, por lo cual es difícil sacarles el celular a los chicos en la mesa si uno los tiene. No les voy a dar ese tipo de información, pero ya la saben. Los estudios hoy demuestran que hay un problema con los padres y que ese problema es el que está contagiando a los hijos también, por lo cual digo, tomemos conciencia de que nosotros somos quienes moldeamos las conductas de nuestros hijos. Me lo digo a mí también, ¿no? Esto es para mí especialmente. ¿Qué pasa con las drogas? Nunca antes, históricamente, según las estadísticas, y yo las conseguía todas, hay un nivel de consumo de drogas como el que hay hoy. Antes tampoco se medía mucho, pero lo que se medía, está clarísimo que ni en los años 70, ni los hippies, nadie consumió como consumimos hoy alcohol y droga. Esto no solo es grave por la cantidad de sustancias que se están consumiendo, sino que lo más grave es que se consumen cada vez a edades más tempranas. Y si hoy entendemos que estamos en este periodo del desarrollo, donde se están generando estas conexiones, donde tenemos esa posibilidad de la plasticidad, con las drogas y con el alcohol, esto es terriblemente nocivo. Por lo cual, tener conocimiento de esto también nos vuelve a abrir un campo de responsabilidad que debemos, por lo menos, asumir. ¿Y qué es lo que sucede en el cerebro de los que consumen drogas? No hablo solo de los adictos, hablo de la consumición, o sea, quienes consumen drogas frecuentemente, que pueden ser cualquiera de los hijos nuestros, quiero decir, no solamente es el que tiene el problema de la droga, pero para que entendamos lo que pasa con la droga en el cerebro, que para mí es importante explicárselos a ellos, porque ahora después vamos a ver los mitos que tienen los chicos en su cabeza. Cuando uno consume droga, de alguna manera se libera de forma pero rapidísima entre 2 a 10 veces más de dopamina en ese núcleo accumbens que tanto les hablé hoy, que con las recompensas naturales. Es decir, eso que me sucede a mí por estar dando una charla y verlos a ustedes entretenidos y que probablemente esto me dé cierta satisfacción, se inunda el cerebro entre 2 y 10 veces más cuando en realidad uno consume droga o alcohol. Esto activa justamente los núcleos accumbens y este núcleo accumbens es el que te hace a vos sentirte muy bien, activa el sistema de recompensa y lo que vos necesitas es volver a consumir para volver a sentir lo mismo. Pero ¿qué es lo que hace el cerebro? Como el cerebro busca un equilibrio en general, cuando se siente inundado por la dopamina, lo que hace es cerrar lo que se llaman recaptadores de la dopamina. Entonces cierra los canales por donde la dopamina se absorbe, el cerebro se vuelve con bajos niveles de dopamina y se vuelve apático. No le interesa el colegio, está dormido, no se quiere levantar, ya no quiere jugar más al fútbol, no le interesa conversar con vos ni conversar con nadie. Es decir, acá se da un circuito de la adicción o de la consumición frecuente de drogas donde los cerebros se vuelven hipoagúricos, ¿no? Apáticos. Y esto sucede con el alcohol, sucede con la marihuana, sucede con cualquier droga que se utilice frecuentemente. Esto es un cerebro saludable con una activación del núcleo accumbens normal frente a la recompensa, frente a cualquier situación que nos haga sentir bien. Y este es un cerebro que en realidad es consumidor de drogas, es decir, se apaga. Más allá de que, gracias a Dios, todos los estudios hoy demuestran que así como se apaga, también se prende. Es decir, cuando uno entra en rehabilitación, cuando uno deja de consumir, nuestro cerebro vuelve a generar estas mismas condiciones anteriores, por lo cual es importante hacerlo. El juicio, la toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con nuestro lóbulo frontal que se conecta con ese núcleo accumbens, todo eso hipofunciona. Entonces las personas que consumen drogas o alcohol con frecuencia,
bueno, el alcohol es una de las drogas lícitas. En general lo que sucede es esto: cambios en el comportamiento, apatía, abulia, falta de motivación, desinterés, además de fallas en la toma de decisiones, desde ya dificultad para ponerse en el lugar del otro y todas estas funciones que son ejecutivas o del lóbulo frontal. 37% de los chicos han tomado alcohol. Yo creo que eso es un poco bajo a mi criterio, pero el 25%, es decir, 1 de cada 4 ha estado alcoholizado, ¿no? En estas encuestas, que son encuestas grandes argentinas, en el último mes. Es decir, que en el último mes el 25% de los chicos mayores de 18 años, porque esto se hace por supuesto con chicos mayores, ha estado intoxicado. Cuando decimos que es estar intoxicado para el cerebro, por lo menos, porque cuando yo escribí este capítulo decía, pero ¿qué quiere decir? Yo también, todos tomamos un poco, digo, porque ahí empieza, bueno, ¿cuánto puedes tomar, cuánto no? Y las medidas son estas: 4 bebidas en mujeres, 4 vasos de vino, 4 cervezas, eso es estar alcoholizado, es decir, no te podés mover, el cerebro no funciona. Y 5 en los varones, todo depende, por supuesto, de la corpulencia de ellos. Pero en general son 4 y 5. Sí se sabe que las personas que toman alcohol disminuye su funcionamiento cognitivo notablemente. Es decir, que esto, por supuesto, impacta en el colegio, por supuesto, impacta en la toma de decisiones, en el control inhibitorio, en la miopía del futuro, en todas estas funciones de las cuales estoy hablando. Y lo mismo en la marihuana, que yo hago un poco más de hincapié aún que con el alcohol, porque a los chicos ahora les gusta decir, es mejor fumarte un porro que alcoholizarte, digamos. Y no es bueno ni uno ni otro, digo, pero no sé por qué esta, que es una droga ilícita, hoy está casi legalizada, ¿no? Como en el inconsciente colectivo de la gente. Más allá de que es lícita en el Uruguay y que en algunos estados de Estados Unidos ya está legalizada, lo cierto es que acá no es lícita, y lo cierto es que daña mucho más al cerebro que el alcohol. Y eso hay que explicárselos a los chicos, porque insisten en esto: es mucho más natural, es mejor que fumar, ahora también es mejor que fumar cigarrillos, lo cual nadie dice que está bien ninguna de estas conductas, pero definitivamente no es mejor. Y lo que causa en el cerebro, porque también se activa el núcleo accumbens, se pasa todo este mismo circuito que les contaba antes, y además que es liposoluble, se depositan las grasas, y entonces se libera mucho más tardíamente que el alcohol. El alcohol se libera bastante rápido, uno sabe, transpirando, porque se libera con el agua, cuando uno va al baño, etc. Pero esto se queda en el cuerpo, y se deposita en el cerebro y en los órganos sexuales. Y yo se los explico a mis hijos y a los amigos, a todos, para que sepan que esto genera problemas, por supuesto, de impotencia, pero además se deposita en el cerebro por largo tiempo. No es tan fácil de largar, digamos, la marihuana. Por lo cual es interesante, más allá del consumo de marihuana por quienes están, o del cannabis medicinal, que es otro capítulo, el recreacional es el que definitivamente tenemos que tratar de combatir de la forma que podamos, por lo menos desde la ciencia. Y las preguntas que los chicos, increíblemente, a mí me sorprenden tanto, pero no podés manejar mucho mejor que cuando tomás. De ninguna manera, de ninguna manera. El tema es que cuando te dan la pipeta no puedes detectar la marihuana, eso es cierto, pero de ninguna manera es mejor. De hecho, todos los accidentes, las estadísticas dicen que los accidentes son la combinación de marihuana con alcohol, que además vienen bastante de la mano. Afecta la escolaridad desde ya. Los chicos que fuman no se pueden levantar de la cama, duermen durante las clases y no incorporan información. Seguro que uno te va a decir, bueno, fumé una pitada, yo no sé, digo, no quiero entrar en detalle. Lo que está clarísimo es que la marihuana afecta directamente el cerebro, fuertemente. ¿Favorece la aparición de patologías psiquiátricas? La respuesta es sí. Y yo se los digo también a cada uno de mis pacientes para que por lo menos no fumen por miedo a tener un brote esquizofrénico, porque pasa. Por ahí no te pasó a vos, no le pasó a tu amigo, pero le pasa a mucha gente. Nosotros trabajamos de eso. Llegan a nuestra consulta con brotes psicóticos post-marihuana. ¿Por qué? Porque su cerebro reacciona de tal forma que se genera la puerta de entrada. ¿También es la puerta de entrada para otras drogas más duras? La respuesta es sí. Casi quienes estudian la adicción, yo no me dedico específicamente a eso, pero definitivamente, en general, el que consume cocaína pasó por la marihuana. Y es la puerta de entrada. A partir de ahí vas a decir, bueno, y vas probando cosas nuevas. Así que mejor no probar. Es menos dañina que el alcohol y que el tabaco, desde ya que no, y la marihuana nos hace más divertidos. No nos hace más divertidos, no sé, bueno, cada cual tendrá lo suyo para decir. Definitivamente, quien está siempre fumado, los grupos de amigos de adolescentes, al final es un plomo, a nadie les interesa hablar, no es divertido, no es inteligente y siempre al final es peor.
Las enfermedades psiquiátricas son un problemón en la adolescencia, lo son. Es decir, realmente hay un pico de aparición de enfermedades psiquiátricas en la adolescencia y esto es un problema que nos atañe a todos, es un problema grave que no hay que negligir, no hay que negligir, hay que saber que existe, tomar el toro por las astas y tratar de resolverlo en ese periodo y no más adelante, porque si no se resuelve en ese periodo, aparecen las enfermedades en la adultez de forma más fuerte y además habiendo tenido una calidad de vida muy mala durante la adolescencia. Entonces hay que no tenerle miedo a saber que esto es un problema, que tener las herramientas, padres, docentes y bueno, ni hablar los profesionales de la salud que nos dedicamos a eso, que sí sabemos, pero como padres uno tiene que tener, para mí, esta regla, que yo la hice principalmente para mí, pero mal, encerrado en su cuarto, deprimido, sin querer ir al colegio. ¿Cuánto le dura? Cualquier cosa que dure más de 2 semanas hay que consultar. Es decir, no es normal. O sea, hace 2 meses que está así, pero en realidad ya sé que se le va a pasar, no se le va a pasar, si no lo ayudaste. Por lo cual, 2 semanas es el pico máximo para consultar a un profesional que te diga si tiene un problema, tratar con medicación, con terapia, con cambios familiares, lo que fuera. La gravedad, si es que está levemente malhumorado, realmente está muy irritable, si está levemente deprimido o en realidad está encerrado en su cuarto, que es escucharlo, qué es lo que dice, porque tenemos que estar atentos también al temeroso número que existe hoy de suicidios adolescentes. Hay que estar atentos, porque si uno está atento puede hacer algo al respecto. Y el impacto de los que hacemos clínica, sabemos que nada importa demasiado si no te impacta en la vida diaria. Vos podés ser distraída, pero si vos podés seguir funcionando no pasa nada, has sido distraída siempre y compensaste. Uno puede ser desmemoriada, pero si lo que fuere impacta en tu vida, que vos ya no podés más seguir una clase, seguir una charla, no podés más trabajar, no podés más salir con amigos, si el impacto es alto, si los chicos no quieren ir más al colegio, que a veces pasa, si los chicos no quieren salir más con sus amigos, si no quieren comer más en la mesa con nosotros, si realmente no pueden seguir viviendo la vida como la vivían ellos, por eso este impacto tiene que ver con la vida propia, ahí también hay que consultar. Entonces estos 3 puntos para mí son determinantes, bueno, para mí, para la bibliografía, todo lo que digo acá tiene su base científica, son determinantes para poder decidir cuándo hay que consultar y cuándo no. Y lo más importante es que es mejor equivocarse consultando que no consultar, ¿no? Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Acá está la frecuencia. En realidad la frecuencia de enfermedades psiquiátricas, la enfermedad más frecuente en la adolescencia es la depresión y la ansiedad. Es alta, como les digo, entre el 10 y el 12, el 15%. Déficit de atención, hay varios, trastornos del ánimo, trastornos alimentarios en las mujeres y trastornos conductuales en los varones. Pero principalmente ansiedad y depresión son los que tenemos que mirar. Y de alguna forma, esto es lo que dice la OMS, bueno, ahí nos salen. Acá había puesto, no sé por qué desaparecieron, pero cuáles son aquellos síntomas de alerta, cómo nos damos cuenta. Entonces esto que les decía, ¿no? Si no quieren ir al colegio, si cambian sus hábitos sociales, no quieren estar con sus amigos, no quieren conversar con su novia, no quieren jugar al fútbol como antes jugaban. Es decir, cuáles son los típicos ambientes o contextos que se empiezan a modificar cuando la persona o el adolescente tiene una dificultad psiquiátrica. Esto lo voy a pasar muy cortito, que es si nosotros pensamos que el cerebro adolescente termina de desarrollarse a los 25 años, y espero que acá no haya fiscales, justo di una charla con fiscales hace unos días y discutimos mucho al respecto, si el cerebro adolescente recién termina de desarrollarse a los 25 años, podemos juzgar a los chicos de la misma forma que los adultos desde el punto de vista legal, sin querer decir esto, que hay que... Entonces me cargaban y me decían, vos querés subir la edad de la imputabilidad en vez de bajarla. No, yo no quiero hacer nada, ni bajarla ni subirla. Yo lo que creo es que la ley también, los fiscales también, los jueces también, tienen que tener en cuenta, en realidad no le interesa al colegio, que el colegio en Canadá enseña información que es vieja, que en realidad no se correlaciona con su propia vida, entonces que no les interesa. Y muy interesantemente la UNESCO, yo estaba desesperada diciendo, bueno, ¿qué quieren estos chicos? Más allá de preguntárselo a la gente, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y el sistema educativo, ¿cómo hace para adaptarse a estos cambios de hoy en día? La UNESCO hizo un estudio en 60.000 adolescentes y les preguntó, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que quieren aprender, ya que no les gusta el colegio? Y hay muchísima información acerca de esto, es muy interesante este estudio, pero básicamente contestaron
lo que ahora yo les explico qué es, pero es educación con sentido. Sentían que la educación actual no tiene sentido, que en realidad no hay nada de lo que aprenden en el colegio que sea generalizable. ¿Alguien se cayó? Bueno, no. Ya no sé, algún médico por ahí en la sala. Bueno, entonces esta educación, ¿cómo es la educación con sentido que quieren los adolescentes? Que a mí en serio me interesa mucho saber. Yo soy profesora de neurociencias de primer año, mis alumnos tienen 18 años, 19 años de la Facultad de Psicología, y también me cuesta entender, más allá de que estén eligiendo su carrera, que yo les doy neurociencias, que soy apasionada, igual trato de entender qué es lo que pasa con este sistema educativo, ¿no? Y no quiero ni pensar en los chicos de 14 años que no les interesa nada la educación, más allá de que van probablemente a colegios donde en realidad hay bastantes estímulos, son colegios privados. Imaginémonos esto en otros ambientes, ¿no? Ellos querían educación con sentido, que significaba educación vinculada con la ecología, con la globalización, con la tecnología, con el aprendizaje de idiomas. Les interesaba pensar como el futuro del mundo, de la globalización. Les interesaba que el colegio les brinde herramientas para conocerse ellos mismos, que se llaman habilidades intrapersonales, que es lo que los colegios hoy están tratando de trabajar, metacognición, conocerse, porque saben que ellos son las herramientas de cambio. Pedían también elementos de habilidades interpersonales que los ayuden a mejorar el trabajo en equipo, porque en realidad saben que el mundo hoy no funciona en forma individual, por lo cual todas estas prácticas educativas que van un poco en contra de las que venimos teniendo durante mucho tiempo. Porque quién no con todo lo que haces en primaria o en jardín de infantes, en grupo y en equipo, después en nuestra educación, entiendo que ahora está cambiando, pero que en nuestra educación era individualista. Vos tenías que agarrar una hoja en blanco y tenías que demostrar vos mismas cuánto sabías, jamás trabajar en equipo. Y eso va en contra de toda la ciencia hoy, de lo que es la ciencia del cerebro y la educación. De hecho, ¿cómo podemos hacer para que los colegios integren lo que se sabe de las neurociencias, lo que se sabe del cerebro adolescente en las prácticas educativas en la clase? Y nosotros hacemos bastante esto desde INECO, pero siempre desde el lugar de que nosotros somos neurocientíficos, que no somos educadores. Entonces tenemos que encontrar, lo mismo que no somos fiscales, tenemos que encontrar como un intercambio más fluido para que todo lo que hoy se sabe acerca del cerebro se capitalice en la casa, en el colegio, en la corte, en los penales, donde fuere. De hecho, hay bastantes estudios, especialmente Thomas Armstrong, pero hay muchos estudiosos de la educación donde hablan de esto, ¿no? Convertir las prácticas educativas viejas en prácticas educativas cerebroamigables, y explican cómo hacerlo, uno a uno. Yo me agarro la cabeza cuando hace menos de un mes hicimos un simposio de políticas públicas, vino el número 1 de Dinamarca a hablar de educación y cerebro, y él es un educador, en realidad es un psicólogo, pero que trabaja en el plan de educación de Dinamarca, que saben que es el número 1 en el mundo, y él contaba cosas que yo todavía estoy impactada con que no podamos hacer nada al respecto. Él contaba que en Dinamarca los chicos de primer y segundo grado estudian los números. Para él la matemática es todo, es fundante para todos los aprendizajes posteriores, y dicen los dinamarqueses en primer grado y segundo grado estudian los números del 1 al 10 y todas las operaciones rondan del 1 al 10. Multiplicar, restar, entender las operaciones. En toda Latinoamérica, nosotros los primeros dos años, no sé si acá hay maestras, por ahí me pueden ayudar, pero que estudian del 1, él decía, del 1 al 1000. Es decir, los chiquitos de segundo grado ya te pueden decir 948, pero si le decís 2 más 4, te miran y no entienden lo que quiere decir más. Pero él lo explicaba, él hizo estudios, no lo dice por decir, hizo estudios de investigación en Perú, en Brasil. Quisimos hacer uno acá, pero no lo logramos porque el presupuesto no nos dio el Ministerio de Educación, pero definitivamente hay ciencia, como él dice, estos son datos. Agarrarlos o no los agarres. Dinamarca, que está el número 1 en las pruebas PISA de matemáticas, solamente saben del 1 al 10, pero entienden, profundizan. En Latinoamérica parece, repito exactamente las palabras de Peca,
en Latinoamérica estudian del 1 al 1000, pero no entienden de qué estás hablando, la matemática. Y después eso lo acarreas a que no terminan de deserción escolar, no terminan el colegio, no les gustan las matemáticas. Y yo que soy neuropsicóloga y evalúo todo el tiempo a pacientes, no hay un paciente que le guste la matemática. Uno, en 20 años de profesión que tengo, ninguno, cuando le hago cálculos mentales me dicen nada. O sea, solo 2 ingenieros que le gustan, pero hay algo que no funciona en la educación, ¿no? Y tenemos que cambiar este sistema educativo basado en lo que se sabe del cerebro. Si sabemos más, ¿por qué no podemos integrarlo? Bueno, perdón, me apasioné un poco. 2 más. 2 diapositivas más sobre cuando escribí mi libro. Mi editor me dijo muy lindo, pero no hiciste nada para padres. Y bueno, dije, no sé, padres, qué sé yo. Yo hago lo que puedo, no puedo escribir sobre cómo ser padre de un adolescente hoy. Y después me dijo, bueno, lo vas a tener que hacer. Entonces dije, bueno, voy a buscar bibliografía, voy a buscar a ver si existe la ciencia del ser padre. Estamos en la mitad de nuestra vida, más o menos. Es verdad que la vida se ha extendido un poco, pero en general tenemos entre 40 y 50 años y estamos en nuestra crisis de la mitad de nuestra vida y nuestros hijos nos hacen pito catalán. Nosotros no queremos saber nada con vos, no nos interesa lo que decís, no me importa lo que decís. De hecho, si te corres un poquito mejor, que no quieren que te sientes en la mesa, bueno, esas cosas que a mí ahora ya pasaron, pero digo, nos pasó a todos. Y además pasa esto, falta de seguridad, conflictos en el matrimonio, no te pones de acuerdo, vos no le pones límites, yo sí, quién es el mejor en esto, bueno, todo lo que nos pasa a todos los padres universalmente. Pero está bueno saber que, bueno, que somos parte de la estadística, es decir, si no nos sentimos muy bien durante ese tiempo, es normal. Igual consultemos, porque hay cosas para hacer. Por ejemplo, estas son información que yo saqué de esto que se llama ser padres o la ciencia del buen de ser buen padre. Y esto está buenísimo, o sea, se levantan los celulares, no lo quieren hacer. Asegurarse de tener intereses genuinos, digo, en general, aquellas personas que ya trabajábamos antes y seguimos trabajando, no nos es tan difícil como quienes dejaron de trabajar para tener sus hijos, que están muy bien, pero que de repente se encuentran sin actividad para hacer y ya no hay tenis y no hay test de amigas que valgan, porque ya uno necesita hacer más cosas. Entonces, buscar intereses genuinos, satisfactorios, buscar una visión positiva. Esto también es tratar de cambiar el esquema mental, ¿no? De no pensar que esto va a ser muy negativo. Para mí esta tercera es muy importante, que es cuando las cosas están mal, en general, uno tiende a desengancharse, a decir, bueno, ya se le va a pasar, y no conectarse con el problema, ¿no? Y para mí el estar siempre conectado, no importa la problemática, le digo, y se lo digo personalmente, que también he atravesado un adolescente difícil, cuanto más involucrado, aunque duela, aunque sea difícil, estar involucrado en el momento de conflicto es mucho más importante que estar involucrado sin conflicto. Por lo cual, no desengancharse a nosotros, ni nuestros maridos, o sea, ni los padres de los chicos, porque son muy necesarios para este tránsito de resolución de conflictos que los chicos están atravesando porque son adolescentes. Nada es personal, nada es con uno. Claramente, espero que hoy hayan agarrado un poco el concepto de que esto también tiene que ver con una cuestión cerebral, con una cuestión de desarrollo, con una cuestión evolutiva. Y por supuesto que esto nos pasa a todos, y supongo que esto es una obviedad, pero discutirlo con el resto de tus amigos, con la gente conocida y consultar si es una adolescencia muy conflictiva, consultar a ver cómo podemos hacer para pasarlo un poquito mejor durante ese periodo. Esto es lo que dice un poco la ciencia de la buena crianza. Realmente yo lo conversé con muchos psicólogos, por si esto era antiguo, pero aparentemente esto es lo mismo que se utiliza hoy en día. Amor y confianza, por supuesto, límites claros, o sea, ni un lado ni del otro, ni puro amor, como fue en algún momento en Estados Unidos la crianza de puro amor y que los chicos nos digan qué necesitan y cuándo y dónde y lo que ellos quieran. Tampoco los límites autoritarios las cosas son así o no son, porque vemos que no funciona, o sea, es una combinación de estas obviedades tan difíciles, equilibrio entre control e independencia, ser firme y justo, y la aceptación de nuestro hijo como una persona única, que creo que en eso hemos evolucionado, que no es igual al primo, que no es lo que yo quería que yo fuera, por ahí no va a estudiar ingeniería, ahora estudian cosas que no sabemos, cambian de carrera, es así. Yo siempre, y lo explico porque lo creo, que esta es una generación bisagra, donde no saben no saben de qué van a trabajar, porque no hay un listado de los trabajos del futuro, ustedes lo saben, salen todos los diarios. Las carreras, si las nombro, cuando el otro día le pedí a una de las chicas que me di de orientación vocacional de mi equipo que me dé el listado de carreras que existen hoy, la cantidad de carreras que existen, nuevas, que yo tengo que preguntar, ¿qué es eso? O sea, ¿a qué se va a dedicar? Y no sabemos, ni nosotros ni ellos. O sea, es una generación que no sabe
que tampoco le importa tanto, no está tan preocupado como nosotros, pero realmente no saben qué estudiar porque se están llenando de habilidades, no de carreras, de habilidades, por eso cambian. Para mí está bueno, yo he tenido también hijos que cambian de carrera y sin embargo acepto esos cambios pensando que están capitalizando y adquiriendo habilidades para algo que no sabemos bien qué va a ser. Y no es como, bueno, la que estudia medicina genial, la que estudia ingeniería genial, pero hay un montón de chicos que en realidad quieren ser una combinación de muchas carreras que hoy se están gestando, ¿no? Y sí, ahora en serio, casi terminando, esto es para volver a revalorizar a la familia, ¿no? También muchos creen que la familia durante la adolescencia no tiene ninguna influencia. No hay ninguna evidencia y toda la evidencia dice exactamente lo contrario. Lo que la familia piensa, lo que la familia dice, lo que los padres transmiten y actúan, no solo dicen, sino hacen, es fundante porque modela absolutamente el cerebro de los chicos, su mente, su pensamiento, más allá de que ellos son seres únicos y pueden pensar diferente a nosotros, que por supuesto así lo creemos. Es muy importante que no desistamos en este camino de transmitirle nuestros valores, porque probablemente, y de hecho los estudios demuestran que los chicos, si vos los separás del grupo, que te dice mamá sos un faso, los separás del grupo, le haces un estudio, ellos te dicen, generalmente piensan bastante parecido a sus padres, ¿no? O pueden no estar de acuerdo, pero adquieren los valores de los padres, digo, no las ideas, pero sí los valores de los padres y muchas veces las formas de los padres también. Entonces, estos son los poquitos mensajes claves. La adolescencia es un periodo de plasticidad del desarrollo, es el último periodo, es la última oportunidad para modelar el cerebro de los chicos en el buen sentido, de generar experiencias satisfactorias, positivas y enriquecedoras. Los colegios secundarios tienen que generar un cambio. El primer cambio en Estados Unidos, que salió una ley hace creo que 15 días, que cambia el horario de entrada de los chicos, de adolescentes. Empiezan 8:30, allá empezaban a las 7. O sea, ahora entran acá, pero en general ahora van a arrancar 8:30 a partir del 2022, allá porque por 2 años no lo pueden hacer. Pero esto habla de que están entendiendo que el cerebro de los adolescentes funciona también con un reloj diferente, 7 a 9. Pero esto es el desarrollo hormonal. Es increíble. No lo digo yo, son las hormonas que no se activan de la mañana cuando su cerebro está dormido, pero biológicamente. También se sabe que, por ejemplo, ya terminamos, Bueno, hay algunas cosas más, como por ejemplo que se sabe que estudiar matemáticas mientras uno hace ejercicio físico a la par hace que los conocimientos sean más duraderos. O sea, hay ciertas temáticas, todo. Y lo último es cambiar estos esquemas mentales, es que ojalá un poquito después de esta charla ustedes por lo menos empiecen a pensar chicos con conflictos durante la adolescencia, padres conflictivos durante la adolescencia, pero que en general es una etapa donde tenemos que aprovecharla, que tenemos que pensarla como una oportunidad y buscar todas las herramientas que podamos para generar estas mejores conexiones y estos cerebros de alguna manera más integrados. El objetivo último, por lo menos para mí, es esto, saber un poquito más. Creo que nos ayuda a entender mejor el cerebro y entender mejor el funcionamiento del cerebro de nuestros hijos, nos ayuda a acompañarlos un poquito mejor. No quiere decir que acá salgamos como expertos ni en cerebro, ni expertos en ser padres, que es muy complejo, pero probablemente entendiendo tengamos más herramientas para esta transición. Muchas gracias. Y al lado de la derecha están los libros de Tere, para si quiera comprar. Bueno, ahí están los libros, me da vergüenza decirlo, si a alguno le interesa. Y preguntas, abrimos a preguntas para los que nos